Hola, ¿cómo están compañeros? Con el gusto de saludarles. El día de hoy analizaremos el tema de huelgas. Vamos a utilizar esta lámina que en el fondo se denota, ¿sí? Justamente, bueno, llevando a cabo el análisis de el fundamento legal de este tema huelga. Bien, primeramente, compañeros, en términos de lo que es el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, nos establece que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Esto es, compañeros, primeramente, suspensión temporal se entiende como aquel tiempo que en el cual se van a llevar a cabo la atención a los trabajadores, justamente derivado de la petición que realizan al tenor de sus necesidades. Y finalmente, compañeros, se va a entender como una coalición de trabajadores, bueno, pues aquel grupo donde, que recordemos que debe ser mayoría, el cual va a llevar a cabo su solicitud de las condiciones de trabajo que considere que van a modificar o hay la necesidad de modificar. Ahora bien, una huelga tiene alcances. Los alcances de la huelga en este caso será únicamente abarcar a una empresa o a uno o varios establecimientos. Recordemos que el artículo 16 de la Ley del Trabajo establece que la empresa se considera aquella unidad económica que va a producir y distribuir bienes y servicios. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la huelga tiene limitaciones, por supuesto. En este caso, la huelga, compañeros, se va a limitar única y exclusivamente al mero acto de la suspensión del trabajo. No va a generar algún otro efecto, sino única y exclusivamente la suspensión de la actividad laboral contratada. ¿De acuerdo? Bien, continuando en este orden de ideas, vamos a establecer que una huelga va a ser calificada, calificada de existente y calificada como ilícita. ¿Ok? Bien. Primeramente, vamos a establecer el artículo 440 que dentro de esta lámina se puede apreciar, donde establece que la huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos establecidos en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a adelantar un poco la diapositiva y en este caso encontramos que el artículo previamente citado nos reconoce en sus fracciones de la 1 a la 7 cuáles son los objetos de la huelga. En este caso, la fracción primera establece a la letra conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En este caso, generando un establecimiento, compañeros, de igualdad tanto para el patrón como para el trabajador. Recordemos un principio del derecho laboral: a trabajo igual, remuneración igual. Es decir, el tiempo que yo laboro por el tiempo o la parte económica que va a recibir el trabajador. En este caso, si se genera una hora extraordinaria de trabajo, la misma que tendrá que ser pagada en términos de ley. Bien, fracción segunda. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión, por supuesto. Vamos con la fracción número 3 que se colige justamente con la fracción número 2, a la cual dice a la letra: obtener de los trabajadores, perdón, de los patrones, la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. Recordemos, compañeros, que cuando existe un contrato colectivo de trabajo y un contrato ley, el mismo tendrá que ser revisado. Obviamente recordando los tiempos legales, que será en este caso de revisar lo que son las condiciones de trabajo, las condiciones generales de trabajo, este será cada 2 años y cada año cuando se trate de una revisión salarial. Obviamente también atendiendo a tiempos previos de su terminación, es decir, de su vigencia. Hablando de lo que es un contrato colectivo de trabajo, la revisión salarial tendrá que ser 30 días antes de su vencimiento y hablando de lo que es el contrato ley, 60 días antes de su vencimiento. Bien,
Continuando, compañeros, la fracción cuarta nos establece que será el caso de exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que se hubiese violado, es decir, donde se hubiese incumplido, donde no se hubiese llevado a cabo, tal y como se encuentra debidamente denunciado o establecido ante, en este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o el Centro Federal del Registro Laboral. Bien, la fracción número 5, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de utilidades, recordando que al día de hoy estamos a un par de meses de que se dé el cumplimiento de esta obligación patronal, es decir, de otorgar las utilidades a los patrones, a los trabajadores. Bien, la fracción sexta nos establece apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores, es decir, de las ya enunciadas con anterioridad. Y finalmente, la fracción número 7 establece exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis, que es lo que ya habíamos comentado cuando analizábamos la fracción segunda y tercera de este artículo, en el cual, bueno, al tenor de los tiempos legales, la revisión contractual al tenor de los salarios se deberá de realizar cada año, atendiendo a lo que es el contrato colectivo de trabajo, 30 días previos a su vencimiento y 60 días antes de su vencimiento cuando se trate del contrato ley. ¿De acuerdo? Bien, vamos a regresar entonces, compañeros, en este caso, el artículo 445, donde nos va a establecer cuándo una huelga se catalogará como ilícita. En este caso, la fracción primera reconoce que cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, es decir, que derivado justamente de ese movimiento de huelga, se generan actos de violencia. Estos, bueno, pues serán castigados primeramente por la autoridad competente y consecuentemente, bueno, pues la autoridad laboral no considerará este movimiento como una huelga legalmente existente, sino a contrario sensu, será una huelga ilícita. Correcto. Ahora bien, la fracción segunda de este artículo reconoce, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Esto relativo a lo que es el derecho laboral burocrático. ¿Correcto? Bien. Ahora, una huelga, para que se reconozca su legal existencia, deberá ser calificada como una huelga justificada. Y al tenor de lo que es el artículo 446 de la ley en comento, establece que una huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Es decir, cuando el patrón de origen a este movimiento de suspensión de la relación de trabajo. ¿Correcto? En este caso, un ejemplo podrá ser cuando se niegue el patrón a la revisión del contrato colectivo o el contrato ley. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, continuando con esta explicación, el artículo 447 establece como causa de suspensión de las relaciones de trabajo eh, que va a producir efectos solamente cuanto la duración que tenga, en este caso, el movimiento de huelga. ¿Qué quiere decir? Que si la huelga tiene una duración de 2 meses, el mismo tiempo que la empresa está obligada a reconocer la relación de trabajo. Correcto. Ahora, la huelga se va a suspender, en este caso, bueno, su tramitación. Pero, ¿en qué casos, compañeros? La huelga se va a suspender justamente cuando se lleven a cabo movimientos o conflictos colectivos de manera o de naturaleza económica. En este caso, que se lleven ante la autoridad competente, cuando sea una situación así, es decir, que la empresa se encuentre en una situación económica difícil, no viable para su sano desarrollo, es decir, que exista
pues sí, una empresa enferma en el ámbito económico, bueno, pues en este caso, compañeros, se va a suspender la huelga. ¿Por qué se va a suspender? Pues porque lógicamente no va a tener esa capacidad económica para llevar a cabo quizá la revisión salarial. Entonces, estamos hablando de una empresa que se encuentra en una situación difícil económicamente. Ahora bien, las autoridades tienen una obligación de respetar a los huelguistas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque dentro de este movimiento se encuentran garantías, se encuentran derechos. ¿De quién? De los trabajadores. Y lógicamente que éstas sean encaminadas a exigir el cumplimiento de una obligación por parte del patrón. ¿De acuerdo? En este caso, hablando de las autoridades laborales, bueno, pues tendrán ese derecho y esa obligación en su momento de respetar cabalmente a sus trabajadores huelguistas. ¿De acuerdo? Bien, continuando con esta pequeña exposición, ¿sí? Eh, ¿Cuándo o qué se requiere para llevar a cabo la suspensión de los trabajos? En este caso, el artículo 451 establece que para suspender los trabajos se va a requerir, en este caso, la fracción primera, que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de lo que señale el artículo anterior, es decir, compañeros, de los ya establecidos, y la fracción segunda, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores, no por una parte, sino que por la mayoría. La fracción tercera, también compañeros, que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo siguiente. Sin embargo, el artículo 452 se encuentra derogado. Ahora bien, la huelga legalmente existente, ¿cuándo se va a entender así? El artículo 459, como se puede apreciar en esta lámina, establece que en su fracción primera, la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción segunda, es decir, la mayoría. Fracción segunda no ha tenido por objeto alguno lo establecido en el artículo 450 y la fracción tercera no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452 que ya comentamos que se encuentra derogada. Eh, los servicios, compañeros, de una empresa, en este caso, tienen la obligación de continuar con la prestación del servicio. En este caso, el artículo 452 me establece justamente dos situaciones. La primera, los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta. Estas empresas no podrán suspender sus trabajos hasta en tanto lleguen a su destino. Y la fracción segunda, que es una situación muy importante, es en este caso los hospitales, los sanatorios, las clínicas no podrán suspender sus actividades hasta en tanto encuentren un diverso establecimiento para, obviamente, remitir a sus pacientes. Bien, y de manera final, compañeros, cuando una huelga se va a terminar. En este caso, el artículo 469 me establece en sus cuatro fracciones las causales o los motivos de la terminación de una huelga. La fracción primera a la letra dice, por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. Recordemos que yo les ponía un ejemplo donde Walmart y sus trabajadores cayeron en una situación de huelga, luego entonces llegaron a un convenio entre las partes y celebraron justamente la terminación de este movimiento de huelga. La fracción segunda, cuando el patrón se allane a las prestaciones reclamadas. En este caso, compañeros, allanar quiere decir aceptar lo que se le reclama. La fracción tercera establece que cuando un laudo arbitral emitido por un tercero, del cual se sometan justamente las partes, y la fracción cuarta, por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, si los trabajadores huelguistas se someten a un conflicto de su decisión. En este caso, compañeros, laudo quiere decir sentencia, ¿de acuerdo? Y la sentencia, la resolución que emitan en este caso las autoridades. Bien, esperando que haya sido una exposición entendible, me despido de ustedes y que tengan un excelente día.